Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza un nuevo repaso semanal con las noticias y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Fechas confirmadas para el ETB Gran Canaria Pro. Del 1 al 5 de octubre, el mejor bodyboard se dará cita en la segunda prueba del circuito europeo en la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Playa España, en la localidad asturiana de Villaviciosa, vivió el mejor ambiente del sur nacional con la disputa del Campeonato de España Junior Series 2025 en las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18. El documental Landme nos muestra el viaje en barco desde Tahití hasta Guadalupe, con la surfista y modelo Baimiti descubriendo una isla donde su cultura refleja la suya propia y las olas se convierten en un espacio de conexión y libertad. No es la primera vez que el hawaiano Jamie O'Brien viaja hasta Alaska en busca de olas de marea. Esta vez, junto a un grupo de audaces locales, logró surfear durante 1,5 kilómetros entre montañas nevadas. Calor. Behind the Habit cuenta las historias detrás de algunos de los momentos que se dieron durante la filmación entre Canadá e Islandia de Creatures of Habit, el premiado documental dirigido por Nat Laverty. Originario de Paia, en la isla de Maui, Jackson Bunch es uno de los jóvenes talentos de la actual escena del surf hawaiano. En este vídeo le vemos aprovechar las últimas marejadas del verano provenientes del sur. El equipo de Australia logró el título de campeona del mundo en los ISA World Surfing Games celebrados en El Salvador, una competición que reunió a un total de 297 deportistas que representaron a 61 países. España alcanzó el tercer puesto en el podium de los mundiales ISA colgándose una brillante medalla de bronce por equipos y finalizando como la mejor selección europea por delante de Francia y Portugal. Aunque el gran éxito español llegó con Yaniere González Echavarri, que se proclamó campeona del mundo en los ISA World Surfing Games 2025, primera surfista española en conquistar un oro en este campeonato. Con estas magníficas últimas noticias para la representación española en El Salvador, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.